el YouTube. Muy bien. Entonces, y se las voy y se las comparto, ¿no? Las de ayer y las. Pero acuérdense que ya todas las sesiones son martes, miércoles y viernes, ¿no? Son los 3 días y ya por ahí de abril, pues vamos a tener ya las 5 clases y así, ¿no? Entonces, para que ahí tengan como eh, atención con ello. Muy bien, entonces, haciendo un pequeño repaso de español, de hecho ayer nos tocaba historia, empezamos con la clase de historia, y me vas a empezar aquí, haciendo un poco el repaso aquí de lo que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque es necesario sobre todo la parte de gramática, sobre todo porque es necesario al momento ya de poner lo que vamos a utilizar como nexos y conectores. Y eso es bien importante. Los conectores al momento de hacer textos, de escribir o de leer, o cuando estamos en una charla, en una conferencia, o estamos escribiendo un documento, son importantes los conectores porque eso nos ayuda a darle fluidez y coherencia a los textos. Entonces nos vamos siguiendo, ¿no? Vamos de uno por uno. Entonces, nosotros vamos a verlos al final, pero sí es importante tenerlos aquí como claro, ya todo lo que habíamos visto, ¿no? Eso sería muy, muy importante tenerlo. Y otra de las cosas que les quería comentar es que si entren a la plataforma, si en algún momento tienen algún tipo de problema para entrar a la plataforma, para entrar al OpenTest, pues avísenme, porque sería muy, muy importante ya comenzar a hacer los test, ¿no? Sobre todo, a comenzar a hacer los test de diagnóstico y los test, en este caso, por materia. Entonces, ya pueden empezar a hacer los de español, posteriormente van a empezar a hacer los de matemáticas y así, ¿no? Pero los de diagnóstico sería bueno que los comenzaran a hacer y ya fuera comenzando la, la, un poco más la parte práctica, ¿no? Por parte de ustedes. O sea, quitarle un poco de importancia aquí a la sesión, ¿no? Para que tenga mayor importancia la parte el trabajo que van haciendo ustedes. Muy bien. Entonces, eso era lo que quería comentarles antes, ¿no? Entonces, cualquier cosa que necesites, Alex, acuérdate que es el opentest.com.mx y ahí ya te registras, le das a donde dice Prepa para Todos, está el viejo logo del Comipems, ¿no? Y le das ahí a inscribirte y ya con eso, pues ya puedo darte tu pase, ¿no? Eso sería muy, muy interesante. Muy bien, entonces ya tomando en cuenta esos como avisos parroquiales, vamos a empezar aquí con nuestro repaso. Entonces, habíamos visto que en gramática tenemos las palabras, las funciones de las palabras. Y las funciones, obviamente, de las palabras nos llevan básicamente a poder nosotros ir poniendo, por ejemplo, sustantivos, adjetivos, ¿no? Luego verbos y luego adverbios. Sí, pero entre estas palabras, entre todas estas, están los nexos. Y los nexos son muy importantes porque los nexos son los que nos van a indicar en este caso, cuáles o cómo unir, ¿no? Las cosas. Entonces, eso es súper, súper, súper importante hacerlo. Entonces, obviamente, nosotros cuando tenemos esto, a veces nos perdemos un poco el punto de cómo unir aquí las palabras y a veces cometamos algunos pequeños errores, ¿no? Sobre todo errores como de coherencia o no sé, un poco el asunto de cómo voy a hacer para revisar algunos tipos de palabras y el sustantivo y todo. Entonces, una de las palabras principales, aquí déjame ponerlas antes, aquí deja ponerle antes, ajá, son los artículos.
Y en todos los artículos, básicamente, son estos primeros nexos, son estas palabras primeras, que nos definen varias cosas. Por un lado, nos definen si el género es masculino o femenino y si está definido o indefinido, en este caso, el número. Entonces, como masculino y femenino, pues nos puede decir, ¿no? En este caso, si es este masculino, aunque también tenemos neutro, ¿no? Tenemos el neutro. Y entonces eso es muy importante, ¿no? Si la palabra está masculino, femenino o neutro. Luego, si son definidos, en este caso, son la parte de si son singulares o plurales, en este caso, pero en concreto. Entonces, por ejemplo, un masculino definido, pues es él, ¿no? Uno indefinido es un, ¿no? Entonces, indefinido aquí uno. Y, por ejemplo, un indefinido, el un y una, ¿no? O el y la. En plural, los, ¿no? Y acá las. Y acá unos y unas. Acá, ¿por qué es definido? Porque tenemos bien el género y bien el número. Aquí en indefinido no, porque tenemos un, sí, pero uno que o unos cuantos, ¿no? En este caso. O sea, no tenemos básicamente bien la parte del contacto. Entonces, obviamente eso nos va a ayudar a palabras, por ejemplo, si yo digo el cometa, ajá, el cometa, a ver, pero es que no tengo mi lápiz aquí, ¿no? Si yo pongo aquí, ¿no? El cometa, ajá, y pongo la cometa, ajá, lo que nos ayuda a definir aquí básicamente es el artículo, ¿no? Entonces, acá, entonces el cometa, pues es en este caso el astro, ¿no? Que va ahí, que pasa por el espacio, y la cometa básicamente es un papalote, ¿no? Que va ahí volando. Entonces, para eso también nos ayudan los artículos. Entonces, hay unas palabras que no necesitan artículos. Por ejemplo, si yo digo albricias, albricias es como felicidad o saludos, ¿no? Entonces, yo puedo decir en este caso albricias, digo la albricia o las albricias. Entonces, por ejemplo, solamente es las albricias, ¿no? No tengo que decir en este caso la albricia porque no existe, ¿no? No existe esa palabra. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cositas en las que podemos definir aquí con esto. Eh, Como en el femenino casi a todo lleva la letra A. Em, Como en el femenino casi a todo lleva la letra A. Aquí en esto, ajá, sí, acá, ¿no? A y A. Ujú. Ahora, en este caso hay una cuestión muy interesante. ¿Te acuerdas que decíamos pues, solamente que el idioma pues va cambiando, ¿no? Se va transformando. Y una de las cosas que pasa, es muy, muy importante, es que vamos viendo cómo o tenemos palabras, en este caso, que antes no teníamos. Entonces, por ejemplo, ahora, por ejemplo, algunos ustedes usan el le, ¿no? O en lugar de las, ponen así, ¿no? Las, ajá, así con Z, o ponen con el arroba, ¿no? Así el arroba y las. Entonces, esta es un poco la idea una expresión ideológica interesante acerca de qué es eh, no sé, la diversidad, si es femenino, masculino, si es binario, no binario, todas estas expresiones que tenemos últimamente, pero sobre todo la cuestión de ser o mandar un mensaje como de alguna manera decir, bueno, somos incluyentes, no soy, o soy feminista o no soy feminista, en fin, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos si este tipo de expresiones se van a quedar, pero pues ahí ahora se usan más con una función ideológica que una función realmente real, ¿no? Muy bien, entonces son los artículos. Luego teníamos los sustantivos y los sustantivos teníamos que son los nombres de todas las cosas. Entonces los sustantivos, tengo sustantivos comunes, propios, concretos, abstractos, individuales, colectivos, contables e incontables. Entonces los sustantivos comunes
básicamente se refieren al nombre de absolutamente todas las cosas, ¿no? Entonces ahí es muy, muy interesante porque, por ejemplo, todas las cosas que a nosotros nos rodean, en este caso, pues eh, son sustantivos. Entonces, ahí ya las tenemos, ¿no? Y puede ser una casa, un diario, un elefante, una madre, en fin, o sea, son todos los nombres, que tenemos ahí. Y los propios son los nombres, en este caso, personales. En este caso, por ejemplo, tú tienes la parte de un nombre propio de una persona, ¿no? Dora aquí, de un país, de un continente, o puede ser también de una empresa. Entonces, eso sería muy importante, ¿no? Revisar también cómo se dan, ¿no? Las cosas. Entonces, o cuáles son los sustantivos que queremos, ¿no? Hacer. Muy bien. Entonces, creo que ahí no hay problema, ¿no? En este caso. Muy bien. Luego, tenemos los concretos. Los concretos son los nombres de las cosas, en este caso, que podemos tocar, que podemos, en este caso, sentir, que podemos recibir, en este caso, con los sentidos y las podemos palpar, oler, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, una boa, un elmo es los que utilizan los herreros, una foto, ¿no? Un mono, es decir, cosas que podemos ver sin ningún problema. Los abstractos son más cosas de ideas, más unas cuestiones conceptuales. En este caso, por ejemplo, la alegría, pues, cómo la tenemos, ¿no? El dolor, la esperanza, la maldad. O sea, esas básicamente son unas cosas, la cosa de las, básicamente, ideas, conceptos que tenemos, Dios, ángel, ¿no? Cielo, todo eso sería en este caso abstractos, ¿no? Luego individuales. Los individuales son los que podemos contar, en este caso, contar, perdón, son los que podemos hablar de como una sola persona, por ejemplo, cerdo. Pero un conjunto de cerdos, pues es una manada. O un elevador, no podemos hablar de un conjunto de elevadores, pero pues, podemos hablar de los elevadores, pero un elevador es una cosa sola. O un perro, podemos hablar de un solo perro, pero cuando hablamos de varios perros, ya hablamos de una jauría. Y esos son los colectivos, son los que agrupan, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caserío es un conjunto de muchas cosas, o el enjambre es un conjunto de insectos, o jauría un conjunto de perros, o saucedal un conjunto de árboles, sauces. Luego están los contables y los incontables. Los contables son aquellos de los que decimos que podemos contarlos porque obviamente tenemos los mecanismos. Por ejemplo, y por el tamaño, vemos un avión, podemos contar uno, dos, tres aviones. O podemos saber cuántos aviones hay en realidad ahora, porque es muy limitado su número, ¿no? O cuánto es el número de gallinas también, o de elevadores en una ciudad o en el mundo a partir de cifras, o de barcos que hay. Eso sí. Pero los incontables son cosas que no podemos en este caso, eh, pues tener, ¿no? Por ejemplo, el calor. ¿Cómo puedes medirlo? Sí, puedes medir, pero mides la temperatura, ¿no? En este caso, o sea, mides la temperatura. La lluvia, pues, ¿cómo cuentas las gotas de lluvia, ¿no? O la naturaleza, cuántas naturalezas hay, ¿no? O la pereza, ¿no? Entonces, son cosas que no se pueden contar, ¿no? Bueno, aquí con estos, ¿alguna duda con estos, Alexander? Ajá, un enjambre de abejas, ¿sí? Usualmente los enjambres son para insectos voladores, ¿no? Para las abejas, para las avispas, para los abejorros, para las moscas, en fin, los mosquitos, todos ellos. El agua, pues sí, es incontable, no se puede medir, es decir, cuántas aguas tienes, ¿no? Entonces, o puedes medir la cantidad, pero no el número de aguas, ¿no? O sea, su cantidad sí, pero ¿cuántas aguas hay, no? Muy bien, a eso se refiere más bien cuando es uno incontable. Muy bien, entonces decíamos que después de los sustantivos teníamos los otros elementos importantes que eran los adjetivos y los adjetivos decíamos que son los que modifican al sustantivo. Entonces tenemos un sustantivo y tenemos siempre junto a él, siempre, siempre va un sustantivo.
¿no? Entonces, esto es muy importante para saber cuándo es adjetivo, porque vamos a tener algunas palabras, ¿no? Que van a ser iguales, por ejemplo, como y los que aquí aparecen como adjetivos interrogativos, posesivos y demostrativos, ¿no? A indefinidos. Estos que están acá, estos de aquí, son palabras que dependiendo dónde se encuentran, dependiendo dónde están, vamos a decir si son adjetivo o son pronombre. Eso es muy importante. Ahorita que veamos los pronombres los vamos a ver, pero son exactamente lo mismo, posesivos, mío, tuyo, nuestro, ¿no? Y todas sus derivaciones, que, como, cuándo, como preguntas, ¿no? Los demostrativos, ese, este, aquellos, están demostrando, están señalando. Posesivos están mostrando posesión o indefinidos, en este caso, no hay una cantidad, pero, o sea, una cantidad clara, ¿no? Pero los que sí tenemos muy conocidos son los numerales. Los numerales se refieren sobre todo a todos los números, todo lo que tenga que ver con números, por ejemplo, los números cardinales, ¿no? Primero, segundo, tercero, octavo, vigésimo, séptimo, en fin. Y los ordinales son los números como los conocemos, uno, 2, 3, pero también están los partitivos, como mitad, el doble, ¿no? Un tercio, cuarto, en fin, ¿no? Y los que más utilizamos en este caso son los calificativos, porque básicamente son todos los que le dan una cualidad, ¿no? En este caso, a las cosas. Entonces, esto es los calificativos. Y luego tenemos otros aquí, en este caso, que son los gentilicios. Y los gentilicios, ajá, son los que nos muestran el origen de las cosas. Entonces ponemos el ejemplo este de mexicanos, mexicanos son de México, mexiquenses son del Estado de México, chilangos son de la Ciudad de México, en fin, ¿no? Entonces cada lugar tiene un gentilicio, ¿no? Todo, cualquiera. Por ejemplo, de Aguascalientes, hidrocálidos, ¿no? De Tampico, tampiqueños, en fin, ¿no? Entonces, esos serían los adjetivos. Entonces, acuérdate de esos interrogativos, posesivos, demostrativos indefinidos, los vamos a encontrar más adelantito, otra vez, ¿no? Porque son los mismos. Ahora, luego de estos teníamos las otras palabras clave, que son los verbos, ¿no? Y entonces en los verbos, que son palabras de estas, vamos a decir después palabras nucleares, decíamos que en los verbos, por ejemplo, tenemos los verboides, o las formas no personales, que son el infinitivo, que son el gerundio y son el participio. ¿Y cómo funcionan estas? Estas palabras, decíamos, vamos a ponerle aquí en grande, ¿no? Esas palabras funcionan en el sentido de sus terminaciones. El infinitivo con las, en este caso, terminaciones a, e, i, ¿no? El gerundio con las terminaciones ando, yendo, ¿no? El participio con las terminaciones ad, oído, totocho. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí nos vamos a fijar básicamente en esto. El infinitivo es cuando un verbo está sin iniciar, es decir, no pasa absolutamente nada. El gerundio es cuando el verbo se está llevando a cabo, o sea, se está llevando a cabo una acción. Por ejemplo, aquí partir, no hay acción, partiendo, es decir, se está llevando a cabo la acción. Y el participio es cuando la acción ya terminó, ¿no? Partido. Ujú. Entonces, esos son en este caso, las formas no personales. Y el sotocho lo utilizamos, por ejemplo, en los verbos que son, en este caso, irregulares. ¿Cuáles son los verbos irregulares? Aquellos que no, más bien que al momento de conjugarse, pues obviamente se modifica su raíz. Luego teníamos acá en la parte de acá abajo, ¿no? Vamos a estar aquí, ujú. En la parte de acá abajo teníamos los otros modos, ¿no? El indicativo y el subjuntivo. Entonces aquí no te preocupes tanto porque en el examen, ¿no? No es una cuestión de que vengan todos los tiempos verbales. Eso sería demasiado. Y pues también no hay como necesidad de aprenderse todos ellos. Entonces, por ejemplo, yo tengo las dos formas básicas, el indicativo y el subjuntivo. Entonces, obviamente, el indicativo es el que nos dice, nos está señalando o nos está indicando. Y el subjuntivo, básicamente, es el que nos está mostrando deseo o posibilidad. ¿Cómo distinguimos estos? Porque, o cuáles son las cosas que hay que fijarse. En esos, por ejemplo, en el indicativo,
lo que tenemos que tener muy en cuenta es los tiempos presente, pasado, futuro, pero también que tenemos otros, que es el copretérito y el pospretérito. Entonces, ¿te acuerdas que el copretérito tiene las terminaciones ia, ¿no? Y aba, ¿no? Esas son las dos terminaciones. Y el pospretérito tiene la terminación ria, ¿no? Ajá, esas serían las terminaciones. Y entonces, obviamente, esto es lo más difícil del indicativo, es esto, el pospretérito y el copretérito, básicamente de ello. Luego tenemos el subjuntivo, ¿no? Es la cuestión de qué está expresando deseo. Y cómo nosotros vamos a poder saber, pues con la palabra ojalá, ¿no? Ojalá. Entonces, cuando yo pongo ojalá antes de cada una de estas, pues me está básicamente indicando, ¿no? Ahí que está expresando algún deseo. Ojalá haya partido, ojalá parta, ojalá coma, ojalá comieses, ¿no? En fin, cosas así, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Cómo se da. Y luego tenemos otra tercera forma, ajá, que es, en este caso, es la forma más simple, que es imperativo, que solamente está en dos personas. En la segunda persona, tú y ustedes. Entonces es que está dando órdenes, ¿no? Básicamente esa es la cuestión del imperativo, dar una orden. Entonces, tú parte, ustedes partir, ¿no? O ustedes corran, o ustedes salgan. Muy bien, entonces a eso se refiere, solamente están en sí. Muy bien, ojalá corra. Sí, efectivamente. Sí, entonces, siempre que si el verbo te incluye la palabra ojalá, o sea, si puede entrar ahí, pues entonces ya es básicamente subjuntivo. Y eso es lo que te piden en el examen. O sea, esa es la pregunta, ¿no? ¿En qué modo verbal está? Si en indicativo, subjuntivo, en imperativo, ¿no? Mm. Y entender que el participio, el gerundio y todo no son, no, entran ahí, pero más bien esos son verboides. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a borrar de aquí. Ujú. Y vamos para acá. Muy bien, a la siguiente. Luego teníamos que de los verbos, ¿no? ¿Quién modifica los verbos? Pues a los verbos los modifican los adverbios. O sea, nos dice en este caso cómo son, cómo se está llevando a cabo la acción, en qué momento, en qué lugar, ¿no? Si está firmando o no, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos haciendo, ¿no? Es básicamente ver los modos. Por ejemplo, tiempo, ¿no? Las palabras, los adverbios serían, por ejemplo, luego, ahora, antes, después, ayer, hoy, mañana, entonces, tarde, pronto. Diga, estos son algunos, son muchísimos más, ¿no? Pero tiene que ver con el tiempo. ¿Cuál es la respuesta que contesta el tiempo? Es ¿cuándo, no? Entonces, comí ayer, o comí luego, comí ahora, comí antes, comí después, ¿no? Entonces, van después exactamente del verbo, ¿no? Luego del lugar. El lugar nos corresponde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde se ha llevado a cabo la acción? Entonces, por ejemplo, cerca, ¿no? Corrí cerca, corrí lejos, corrí aquí, corrí ahí, corrí allá, ¿no? Corrí allí, arriba, abajo, en fin, entonces nos responde la pregunta exactamente, ajá, ¿cuándo? Luego, el modo nos responde la pregunta ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo te fue? Bien, mal, ¿no? Así, despacio, comí deprisa, corrí gratis, en fin, entonces va ahí, ¿no? Y tenemos una cuestión súper interesante. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, si yo le agrego a un adjetivo la palabra mente, ¿no? Entonces yo puedo hacerlo, por ejemplo, mal, ¿no? Mal y mente, ¿no? Bien, o fácil, mente, ¿no? Seguramente. Entonces, estoy haciendo de modo. Luego de cantidad, ay, perdón. De cantidad, pues obviamente estoy refiriéndome a la cantidad. La pregunta es ¿cuánto? ¿No? Entonces, más, menos, poco, bastante, muy, demasiado, ¿no? O sea, estoy ahí tomando las cantidades que yo necesito. Ujú. Luego tengo otras, en este caso, que son muy interesantes, pero por ejemplo, son de afirmación, negación y dudas. Básicamente son como si fueran las tres ahí,
la misma, ¿no? Entonces, afirmación, pues solamente que estoy haciendo, estoy pues afirmando, ¿no? Estoy afirmando algo. Y la parte de negación, pues estoy negando, entonces ahí tengo, ¿no? Negación, no, nunca, jamás, tampoco, ¿no? De duda, tal vez, quizá, acaso, probablemente, ¿no? Entonces, obviamente, pues podemos también, por ejemplo, en afirmación, podemos decir afirmativo, ¿no? Sería otro. Pues bueno, pero estas son las que utilizamos, ¿no? Si no, nunca, tal vez, quizá, acaso. Muy bien. Hasta aquí no hay ninguna duda con esos, ¿no? Perfecto. Y luego entonces de aquí, ajá. Ajá, de aquí veíamos en este caso lo que son los nexos. Entonces, en este caso, los nexos son palabras que unen, decíamos, ¿no? Entonces vamos a ir uniendo las palabras. Y estos son como pequeños bloques de cemento los que van a unir a los ladrillos, que son estas cuatro palabras fundamentales. Entonces, los artículos y, por ejemplo, en este caso aquí las preposiciones son parte de ese cemento. Entonces, por ejemplo, estas que nos las aprendimos casi, casi como de cantadita, no sé si te las enseñaron a ti así, ¿no? De a, con, contra, en, entre, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, ¿no? De hecho era así, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Y ya han quedado fuera algunas, por ejemplo, el so, ¿no? Ya no utilizamos el so, pues el so era así como so pena de que no vengas, ¿no? O so, sobre todo era so pena, ¿no? Era la palabra que donde más se utilizaba. O so culpa, ¿no? Entonces era una manera como de decir, con la culpa que te cargues o con la pena que te vas a traer, ¿no? Eh, Obviamente ya salió en desuso, ya no la utilizamos esta palabra. Entonces, obviamente, cada una de ellas las vamos a utilizar ahorita más adelante, ¿no? Como conectores de los textos. Muy bien. Entonces, esas son muy importantes. Luego teníamos las otras acá, ujú, que son en este caso los pronombres. Y en este caso, aquí son las palabras que te decía que son muy complicadas, ¿no? ¿Por qué son complicadas aquí? Se salió, ¿verdad? Un poquito ahí. ¿Por qué son complicados los pronombres? ¿No? Los pronombres son complicados, sobre todo por una cuestión. Primero, porque están mencionando un sujeto. De ahí la palabra, en este caso, nombre. Y el pro es que lo menciona sin decirlo, ¿no? Ajá. Sí, te sacó el sistema, se vio. Pero bueno, se quedó grabado, entonces no pasa nada. Entonces, estás diciendo el nombre, pero no lo estás diciendo. Entonces, por ejemplo, no pones Raúl comió, sino pones él comió, ¿no? Entonces es una manera de decirlo. Entonces, ahí ayuda, ¿no? Entonces, aquí te fijas que vamos a tener los mismos, ¿no? Los demostrativos, los indefinidos, los exclamativos, los posesivos y los relativos. Entonces, en este caso, son exactamente los mismos que habíamos visto como adjetivos, ¿no? Exactamente los mismos. Entonces, ahí, salvo los personales, que ahorita los vemos, todos estos, ajá, pueden ser tomados también como adjetivos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sería esto, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí. Por ejemplo, si yo pongo la casa está bonita, ajá, o si pongo otro, esta, ajá, esta casa, aquí, a ver, ajá, ajá, ahora pongo, esta casa es bonita, y luego pongo, en este caso, eh, esta es bonita. Ujú. Entonces ahí tengo, en este caso, tres elementos, ¿no? Y entonces ahí, a ver, déjame quitar esto de aquí, que no lo quiero quitar, muy bien. Entonces yo tengo aquí tres expresiones, ¿no? La casa está, ¿no? Aquí era bonito, pero ahí lo borro.
Luego, esta casa es bonita, ¿no? Y esta es bonita. Tengo tres expresiones ahí. Si yo digo la casa está, aquí le faltó bonita, ajá. Si te fijas aquí, este está con la tilde, ajá, la tilde lo tiene en la A. Este es un verbo, ¿no? Es el verbo ser, estar. Pero si yo digo, esta casa es bonita, ¿dónde está aquí el sustantivo? Aquí. ¿Y dónde está en este caso el adjetivo? Aquí, ¿no? Esta casa es bonita. Entonces, aquí estoy mencionando al sujeto. El sujeto es casa. Pero si yo pongo esta es bonita, o sea, no estoy poniendo el sujeto como tal, casa. Puede ser cualquier cosa esta. Entonces, obviamente aquí la tilde va en la E. Esta es bonita. Y entonces así, ajá, exactamente, ¿no? Depende del orden, exactamente depende dónde vaya. Entonces, los pronombres, para saber qué es un pronombre, es que nunca va junto al sustantivo. O sea, nunca va junto al sustantivo. Y el adjetivo, en este caso, siempre va junto al sustantivo. Siempre, siempre van juntos, ¿no? Entonces, adjetivo y sustantivo van juntos, pronombre nunca va junto al sustantivo. Y los verbos, el verbo ser, estar, pues obviamente lo podemos distinguir en la manera o lo que esté expresado. Muy bien. Entonces, por eso serían todos estos. Ujú. Ahora, los personales, en este caso, los pronombres personales, pues son los que utilizamos para conjugar los verbos, ¿no? En este caso, salvo el vos, que ya se utiliza en Sudamérica y en algunas partes por ejemplo, en Argentina o en Uruguay, el vosotros o en España, ajá. Estos no los utilizamos aquí en México, ¿no? Pero, por ejemplo, el tú, él, usted, nosotros, ellos, ellas, ustedes, ¿no? Eso sí los utilizamos. Incluso estos pequeños que tenemos aquí, ¿no? El me, mi, te, ti, si, se, nos. En este caso, estos se llaman proclíticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, me caí, ¿no? Me caí. Ujú. Y entonces, ¿a qué se refiere el me? Pues solamente estoy mencionando un sujeto. No sé cuál, ¿no? Solamente estoy mencionando un sujeto. Entonces, por eso es pronombre. O te caíste, ¿no? O si vienes, ¿no? Entonces, todo funciona ahí como, en este caso, pronombre, ¿no? O nos vamos. Ujú. Entonces, aquí viene, ¿no? Perfecto. O se cayó, ¿no? Aquí. Muy bien. Entonces, antes se utilizaban algunas expresiones muy curiosas con el se o el te, por ejemplo, en lugar de decir se cayó, escribían cayóse, ¿no? Sí, como cayóse y matóse. Entonces era muy chistoso ese tipo de expresiones, ¿no? Ahora, obviamente ya no se utiliza, ¿no? Ya han quedado en desuso. Muy bien. Y ya con esto también tenemos, en este caso, las conjunciones. Las conjunciones básicamente lo que nos ayudan son a revisar también aquí si te fijas, se juntan ya varias palabras, ¿no? Nos ayudan a decidir, por ejemplo, entre una cosa u otra. Por ejemplo, noche y día, ¿no? Entonces, la I une. La E es la mismo que la I, o sea, une, en este caso, palabras y se utiliza la E cuando la primera palabra empieza con I, ¿no? Luego ni, ¿no? Ni casa, ni nada, o es cuando es disyuntivo, es decir, cuando dices sol o día, ¿no? O solo luna, ¿no? Y aquí empezamos a hacer también ya bien, ¿no? El sea, pero, la utilizamos mucho, más, en este caso más sin la tilde, este más sin tilde significa que estoy comparando. Entonces, por ejemplo, todas estas palabras, pero, más, sino y sin embargo, todas significan lo mismo. Entonces hay gente que dice, pero más sin embargo, entonces está simplemente diciendo lo mismo, ¿no? No se puede decir así, ¿no? Entonces eso sería muy, muy, muy curioso. Luego tenemos, en este caso, luego, pues, con qué, aquí ya estoy combinando así que, por qué, puesto que, ya que, o sea, pues sí, o sea, ya estoy combinando aquí con tal que, siempre que, al menos que, ¿no? O sea, ya hago combinaciones. Todos estos son conjunciones. ¿Sale?
No, sería noche o luna, ¿no? Por ejemplo, aquí, noche o luna, ¿no? Es como simplemente un poco poner la disyuntiva, o es esto o es aquello, ¿no? Eh, Puedes poner agua o refresco, ¿no? Arriba o abajo, en fin, ¿no? Entonces, las conjunciones se trabajan muchísimo, sobre todo en esto. Entonces, aquí pasamos aquí a esto, en los conectores. En todos los conectores yo tengo diferentes. Estos los puedes encontrar también en la plataforma, ahí están todos, ¿eh? En la parte de español los puedes encontrar. Entonces, por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, aquí para resumir un texto, estás en un texto, dices, en resumen, en pocas palabras, ¿no? En definitiva, globalmente, para terminar, ¿no? O aquí, ¿no? En este caso dices, en conclusión, para finalizar, para terminar, para concluir, en definitiva o en resumen. O sea, estas dos funcionan exactamente lo mismo. Sin embargo, esta es porque puedes todavía resumes y luego terminas, ¿no? O sea, haces un resumen de lo que estás hablando y luego ya termina, ¿no? O sea, en resumen, bla, 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 bla. En conclusión, bla, 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 ¿no? Y acabas el texto. Entonces, eso sería un poco el manejo de estas. Luego tenemos aquí consecuencia, ¿no? Consecuencia, causa o causa, consecuencia. Entonces, por ejemplo, para indicar que algo sucedió, ¿no? Por esto, por lo tanto, en consecuencia, ¿no? Por consiguiente, como resultado por el cual, de modo que, o de ahí que, o sea, que algo sucedió, ¿no? Y indica causa, por qué, ¿no? Ya qué, cómo, o sea, qué es lo que motivó, ¿no? ¿Cómo, no? Puesto, dado que no cerró la puerta, debido a que manejó fuerte, visto que el calentamiento global, en fin, ¿no? Luego tengo, en este caso, ordenar el discurso, cómo voy hablando, ¿no? Entonces, cuando antes que nada quiero agradecerlo, en primer lugar, en segundo lugar y por último lugar, entonces ahí voy ordenando mi texto o para introducir un tema, ¿no? Incluso estoy hablando y digo, en cuanto a esto se refiere bla, 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 ¿no? Pero con relación a o con respecto a, por otra parte, ¿no? En relación con, o sea, voy en este caso introduciendo unos temas. O cuando quiero decir un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, concretamente, en concreto, particular, pongamos un caso. O cuando yo quiero diferenciar lo que estoy hablando de algo argumentado, a lo mejor con una opinión personal, así. Para mí, en mi opinión, o sea, eso separa lo que está diciendo o que estoy tomando información con otra, ¿no? A mi juicio, según el punto de vista, según mi punto de vista. Y aquí, para indicar una hipótesis, es decir, plantear una respuesta, es posible, es probable, probablemente, a lo mejor, quizá, tal vez, ¿no? Que está sucediendo algo, ¿no? O para indicar algo que yo no estoy de acuerdo, pero por el contrario, sin embargo, a pesar de, al contrario. Ujú. Y luego quiero añadir más ideas, digo, además, asimismo, también, igualmente, al mismo tiempo, así pues. O quiero explicar, ¿no? Es decir, o sea, esto, en efecto, conviene subrayar, con esto quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, obviamente estas son largas, son complicadas y hay que revisarlas. Ahí en el Open Test viene mucho de esto y les mando tarea con ello, ¿no? Y les mando también la clase de ayer. ¿Sale? Nos vemos entonces, Alexander, el próximo martes. Pásatela bien y les mando tarea ahorita terminando. Hasta luego.